Bueno, buenos días. Casi tardes. Mientras está levantando la ofrenda, regálele una sonrisa a su vecino. El que está junto a usted, dígale buen día, buenas tardes. Enséñale sus dientes, aunque estén chimuelos, ¿verdad? Y agradezca a Dios por la vida que tenemos, que es un privilegio poder estar juntos, es un privilegio estar listos para lo que viene. Así que hoy vamos a tener a nuestros jóvenes para la siguiente semana. Estaremos aquí el viernes por la tarde y terminará el sábado, pues 7, 7 de la tarde, noche, estaremos terminando. El día martes arranca con el hermano Richard el encuentro, el encierro, la enseñanza con amigos verdaderos allá en el hotel y centro de campamento Villegué, ex hacienda de Villegué, ¿verdad? O sea que va a ser una semana de mucha bendición. ¿Sabe? Nos preocupan nuestros jóvenes. El enemigo sabe que para poder lastimar a nuestros jóvenes, lo primero que tiene que hacer es sacarlos de su casa. Y sacarlos de su casa ha sido esa cuestión para crearles ese daño. Quiero que imaginen a su familia cuando alguno de nuestros hijos, ¿verdad?, está rompiendo la autoridad para irse con otra persona, ya sea un hombre o con una mujer. Rompe esa primera línea de autoridad al no avisar, al no tomar en cuenta el consejo, la buena dirección de nuestra casa, y aparece de repente la unión de unos jóvenes que dejaron atrás su profesión, su carrera, que dejaron atrás todo lo que son, para empezar a formar una familia de la cual probablemente, dije probablemente, no estén listos. Han despreciado el consejo, han despreciado la dirección de los padres y a partir de ahí empiezan una vida ajena a la casa, ¿verdad? La casa tiene un gran peso y Dios nos lo enseñó, ¿verdad? Así que vamos a llamar a los jóvenes el día viernes y vamos a proyectar el espíritu de Sodoma. Usted se puede espantar y pensar en los sodomitas. Bueno, piensa en ello también, pero cuando hablamos de sodomitas no estamos hablando solamente una cuestión meramente sexual. Ese término se acuñó en 1960 y se le llamaron a los sodomitas, se les llamaron homosexuales para darles un sesgo, y a las mujeres se les llamaron lesbianas. Después, ahora en los 90s, los años 2000, empezó a manejarse el LGTB, la mucha consideración al pensamiento humano, los derechos trajeron. Sin embargo, le dieron un auge muy grande y la gente se descontroló, ¿verdad? Ahora el hombre no quiere ser hombre, quiere ser perro, quiere ser ganso, quiere ser, no sé, ya no quiere ser hombre, ese es el todo. Y la mujer ya no quiere ser mujer. ¿Qué quiere ser? Tomar otro espíritu. Y ese es el espíritu de Sodoma que va a tocar, que va a tergiversar a nuestros jóvenes si están descuidados. Ese espíritu estaba mirando la aplicación de un concepto psicológico en los estudios nuevos, ¿verdad? Y lo toman solamente como un derecho, ya no se habla de una patología en la cual nace, se habla como una decisión, y estoy de acuerdo, porque aun cuando muy pequeños, los niños deciden, es decir, toman su voluntad para cambiar hacia un lado o hacia otro. Entonces, en ese concepto es donde vamos a estar trabajando en este campamento. Vamos a poder alertar a nuestros jóvenes de cómo ese demonio, cómo ese espíritu se mete en las mentes de nuestros jóvenes y les da un golpe en su identidad. Y al golpearlos en su identidad vamos a tener graves problemas. Se han manifestado muchas tribus, y le voy a llamar tribus por llamarles de alguna forma, ¿verdad? Allá por los 90s, 80s, apareció una tribu que le llamaban los Nemos, no sé si se acuerden,
Ponían un copetote aquí oscuro, se pintaban las uñas de negro, labios de negro, todo de negro, y las señoritas se ponían unas bototas y caminaban. ¿Sí se acuerdan? Gloria al Señor. Quizá alguno de sus hijos cayó en esa tribu. Vino otra tribu después, los llamados punk. Estos eran violentos, ¿verdad? Estos querían rock, pero querían pelea y sobre todas las cosas querían droga. Y apareció una mezcla extraña ahí y, ¿sabe? Seguían sacando a nuestros jóvenes de la casa. Seguían arrastrando a los jóvenes. Y han aparecido un sinnúmero de tribus, de las cuales voy a mencionar el día viernes. Así que no se emocione ahorita, no le voy a hablar de ello. Si estaba sacando sus notas, no. Invite a sus jóvenes, vamos a estar platicando aquí el día viernes y hay todo un programa para enseñarles. Nosotros no podemos cambiar a ningún joven, ¿sí? Él tiene que decidir. Nosotros tenemos una palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero diga: yo soy el que va a poder, yo soy el que va a pensar, yo soy el que va a cambiar. Dios me va a dar todos los medios, todos los recursos, me va a dar entendimiento, me va a dar sabiduría para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Bien, la casa es muy importante. Esta es una casa dedicada a Dios, ¿verdad? La casa suya también, si Dios está allí, seguramente hay grandes logros. Hace muchos años, cuando Dios sacó a su gente de allá de Egipto, nos narra toda una historia que hoy es la historia de los judíos, la historia de Israel. Y dice que lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y para poderlo hacer, dice que cuando empezaron a caminar, Dios levantó a un grupo especial llamado los levitas, los sacerdotes, y les entregó una casa, la casa de Dios. Este fue llamado tabernáculo, ¿verdad? ¿Y qué es tabernáculo? Una casa en donde Dios habita. La casa en donde Dios habita. Era una casa móvil y ordenó que cada vez que se moviera tenía que ser transportada por los levitas en los hombros. No se podía poner una carreta, no se le podían poner ruedas, tenían todo que ser cargado en los hombros. Esto nos enseña, nos da una alusión de que la casa de Dios siempre tiene que estar sobre de nuestros hombros. Nosotros tenemos que aprender a cargar esa casa. Así que miramos en esa historia, ese tabernáculo caminó con ellos, era el tabernáculo del traslado. Ese tabernáculo tenía un fin, ¿verdad? Hasta que entraran a la tierra prometida, ese tabernáculo iba a ir con ellos. Pero dentro del tabernáculo había una caja muy especial. Era un arca, el arca de la alianza, el arca del pacto. Adentro de esa arca se encontraban tres elementos principales. Uno, las tablas de la ley, los mandamientos de Dios. El segundo elemento que se encontraba allí era el maná, el alimento de Dios. Y el tercer elemento que se encontraba ahí era una vara que reverdece, la vara sacerdotal, la vara que es la autoridad. Si usted se da cuenta, estos tres elementos son fundamentales para nuestro caminar diario, ¿verdad? En una casa, lo primero que tiene que haber, palabra de Dios, tiene que haber alimento y tiene que haber orden, administración. Si alguno de estos falla, va a haber problemas en la dirección de la casa. Así que Dios también nos enseña que son los puntos principales. Este tabernáculo caminó con el pueblo hasta que llegaron. En el tiempo fueron perdiendo, hubo un tiempo en donde el arca estaba en un sitio y el tabernáculo en otro, porque sacaban el arca como fuera un elemento de guerra, y los sacerdotes, a donde había guerra, sacaban el arca, la cargaban en los hombros y llegaban a aquel lugar, pero se alejaban tanto del tabernáculo que pronto empezaron a haber pérdidas. Llegó un momento en que Dios permitió que los enemigos capturaran el arca del testimonio, el arca
del sustento, el arca de la presencia de Dios, ¿verdad? Lo permitió. Y al grado tal de que esa arca la llevaron los filisteos a su casa. ¿Y qué creen? Para ellos que no entendían, les vino como una especie de maldición. Murieron muchos y se daban cuenta de que era un elemento no permitido para ellos, ¿verdad? Y bueno, tuvieron que ofrecer sacrificios, ofrecer riquezas y pedir el perdón, pero para esto ya habían muerto más de 61,000 filisteos. Regresaron el arca, la montaron en un carro nuevo que fabricaron y pusieron unas vacas que estaban criando, unas vacas que tenían becerritos, y dijeron: si esto proviene de Dios, las vacas van a caminar y se van a ir a donde Dios quiera. Si esto no proviene de Dios, es cuestión de nuestro pensamiento, y todo esto es ajeno, son meras coincidencias. Y dice que montaron el arca en esa carreta guiada por vacas, no bueyes, sino vacas, y dice que las vacas iban caminando y bramando, algo que un día vamos a tocar esa historia, no hoy, ¿verdad? Iban moviéndose las vacas, pero el arca estaba bien montada y caminaba. De esta manera Dios permitió que su casa, el arca, volviera a su pueblo. Así que yo te voy a hablar ahorita del tabernáculo de Dios, ¿verdad? La casa de Dios, la casa que trae la presencia de Dios. Amén. Así que quiero primeramente que me acompañes al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 12. Hace algunos años se me permitió exponer acerca de este tema, y es un tema tan apasionante en la universidad que me dejaba lleno, que me dejaba algo irreal, como que me llevaba a otro nivel. Y bueno, por el tiempo no te lo voy a poder exponer todo, ¿verdad? Pero quiero que el Espíritu te toque a ti, te enseñe. Dice la Escritura en Hechos 15, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El tabernáculo tenía la presencia de Dios, la casa que contenía la gracia, la presencia, el amor de Dios. Ese tabernáculo era algo especial y fue diseñado por Dios. Pero cuando fue capturado, Dios permitió que David, en su primera instancia como rey, dijera: voy a traer el arca de Dios a mi tierra, voy a rescatarla de donde se encuentre. Ahora aquí inicia la historia. ¿Para qué está el tabernáculo? Para que el resto de los hombres, ¿verdad? Dice el propósito, busque al Señor. El tabernáculo de Moisés tenía una serie de ordenanzas y tenía que llegarse con sacrificios cruentos, tenían que matar algunos animales, tenían que rociar con sangre, etcétera, etcétera. Pero sabe, dentro de ese tabernáculo no podía sino ingresar solamente un sacerdote una vez al año. El resto de los sacerdotes podían estar alrededor y en las cosas menos importantes. El tabernáculo tenía un lugar que era el atrio, donde llegaban todos. Ahí se encontraba una gran fuente, el gran lavado, donde la gente se lavaba. Había un altar donde se entregaban todos los sacrificios, y todo esto estaba lleno de sacerdotes que constantemente iban y venían y levantaban los sacrificios dedicados a Dios. Cuando se llegaba a la construcción principal, el tabernáculo, que estaba hecho de pieles de animales, forrado de una cosa exquisitez, mucho olor, ¿verdad? Fragancias. Y dice que en la parte exterior, por llamarlo de esa forma, la primera parte, se encontraba el lugar santo. Ahí había un pequeño altar donde se quemaba el incienso todo el tiempo, olor grato a Dios. Había un incienso especial, fabricado especialmente con fragancias especiales. Y del otro lado se encontraba una mesita que en un lado se ponían los panes de la propuesta,
los panes que traía las tribus de Israel, 12 panes cada día, recién hechos, calientitos, ahí los tenían que ofrecer y estaban alumbrados por un candelero de 7 brazos llamado la menora, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado, la menora. Otros la pronuncian la menorá, así que vamos a llamarlo menora. Y era tenía 7 brazos, ese expositor, 7 flamas. No sé exactamente cuál es el término que se le daba, pero era muy, muy especial. Ese candelero o candelabro tenía una dimensión especial y estaba puesto, era muy grande. Bueno, eso se encontraba en el lugar santo, pero para poder entrar a la última parte, el lugar santísimo tenía una alfombra de este tamaño que era la puerta, aproximadamente de un codo, y un codo son 35 centímetros, 36 centímetros, poco más o menos, que son lo que componen un codo actual. Ese era el grosor de la puerta y era una cortina. Y al entrar solamente se encontraba una pequeña mesa y encima de ella el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto ha sido algo especial. En aquel tiempo pocas personas podían introducirse al tabernáculo. Muchas personas no tenían la ocasión, el tiempo especial de estar allí y muchas personas solamente alrededor miraban la gracia. Ese tabernáculo se allegaba con sacrificios, pero David cuando rescata el tabernáculo crea otra cosa y hace algo inusual. Planta una gran tienda, la rodea con una cerca y pone el arca en medio. Cualquier persona podía acercarse, no podía tocarla, estaba retirado, no podía hurgar dentro de ella, había una barrera, pero todas las personas podían a través de esa barrera levantar las manos y dirigirla a la casa de Dios y decirle: Dios, ¿me escuchas? Y hacía oraciones. Esto va haciendo una diferencia muy hermosa. Así que veamos aquí. Volvamos otra vez a este pasaje, Hechos 15, por favor. Y dice: reedificaré. Habla de reedificar algo que tuvo una base, algo que fue construido y por alguna manera perdió la construcción, algo que está arruinado, algo que no tiene tiempo, hay que reedificarlo, ¿verdad? Y esto es lo que dice cuando Pedro está hablando, cuando se ha manifestado ese toque a la gente que no es Israel. Cuando estamos encontrando, le dice: vamos a reedificar. Se está reedificando. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es la reedificación del tabernáculo. Pero no habla del tabernáculo de Moisés, habla del tabernáculo de David. ¿Y sabe por qué? Porque se va formando otro tabernáculo, el tabernáculo de Dios. 3 tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, que era en el desierto, conocido también como el tabernáculo del traslado nada más, rumbo a la tierra prometida. 2, el tabernáculo de David, que fue un tabernáculo que duró aproximadamente 7, 8 meses, solamente para establecer el sitio donde iba a quedar dentro del templo de Salomón. La construcción que ya estaba en proceso. La construcción en donde iba a quedar fijo, ya no se iba a mover nunca más. Sin embargo, Dios permitió que en el camino fuera perdido. Hoy existe en algún sitio, pero está totalmente encubierto. Y el tabernáculo de Dios, que es la iglesia, nosotros que nos encontramos en la formación. Ahora, en el versículo 16 dice: volveré. ¿Quién va a volver? Bueno, el Espíritu Santo nos ha enseñado de que Él va a regresar a restaurar y restablecer el tabernáculo de David, que está caído. Dice que van a ser reparadas sus ruinas. Dice que se va a volver a levantar. Y dice que todo el resto de los hombres va a buscar al Señor. Así que el tabernáculo tiene una razón de por qué estar aquí adentro. El por qué
Dice, para que todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿verdad?, invoquen al Señor. Así que vamos mirando cómo paso a paso, ¿verdad?, se nos va enseñando, y el tabernáculo tiene un porqué, históricamente hablando. Reedificaré el tabernáculo de David, ese es el que se va a reedificar. El de Moisés se perdió, tuvo su tiempo, tuvo su culminación y terminó cuando se construyó el templo de Dios, y entró ahí el testimonial de Dios a los hombres. Así que vamos paso a paso. Este pasaje que se está refiriendo el apóstol, ¿verdad?, habla acerca en el libro de Amós. Solamente son los dos pasajes que hablan del tabernáculo de David. Sin embargo, son tan grandes que nos hacen mirar toda la historia que tiene, que necesitamos mirar cómo sucedió. Veamos un poco la manera cómo se rescató, cómo vino. Hubo reyes que no le dieron ningún tipo de importancia. El rey Saúl no le importaba, pero era un rey y tenía también ese concepto religioso. Miraba a los sacerdotes, pero a él no le importaba. Así también hoy nos dice que hay gente que no les importa la presencia de Dios. Solamente establecen un dogma doctrinal y van caminando en ellos. Van caminando. Es algo tan simple, aparente. Ahora, yo quiero que usted vaya buscando esta diferencia, porque al final nos deja un sabor de boca tan exquisito que queremos que se restablezca aquí. Déjeme llevarlos a la historia, ¿verdad? El rey David ha sido nombrado como rey después de 1000 batallas. Saúl acaba de morir. Primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Primer libro de las Crónicas, capítulo 13, en el versículo 1. El rey David ha sido levantado y le entregó el nombramiento, y dice en el versículo 1: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. El arca de Dios se había perdido. El arca de Dios había sido tomada por los filisteos. El arca de Dios había sido abandonada. Y podemos mirar desde la primera vez que los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes en pecado, que no atendían la presencia de Dios y fueron muertos a causa de su pecado, y el arca fue quitada, y dijo: trasladada es la gloria de Jehová. Y Cabot. Y miramos desde ahí que hubo esa fuerza. Había una casa dedicada a Dios, pero no estaba Dios en medio. Había una casa donde se enseñaba de Dios, pero Dios no aparecía. Había una casa levantada, muy lujosa, pero Dios no habitaba allí. Y esto es lo que sabía David. Tenemos la casa. Hemos levantado una casa, pero no está Dios. Hablamos de normas. Hablamos de conductas, hablamos de ética, hablamos de historia, pero no hablamos del poder de Dios dentro de nuestra casa. La bendición que trae su presencia. Y así que David tenía todo eso en su corazón. Saúl la había tenido durante muchos años. La historia nos dice más de 20 años. Sin embargo, la presencia de Dios, el arca, quedó en casa de un varón llamado Abinadab. Y sabes, Abinadab era un guardador solamente. Abinadab sabía que estaba allí la presencia de Dios, pero a él no le importaba en lo absoluto. Él miraba como algo más. A él se le habían ido a dejar, pero su corazón no estaba en la búsqueda de Dios. 20 años. ¿Sabes qué bendición recibió Abinadab? Ninguna. 20 años con la presencia de Dios en casa y no haberlo conocido.
Así que podemos mirar aquí algo más. David les dice, vamos a traer el arca. Necesitamos tener el arca porque representa la presencia de Dios. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa guiaba el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, el sacerdote, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué sucedió? ¿Qué había acontecido? ¿Por qué vino esto? El pueblo había traído la presencia de Dios, pero no a la manera de Dios. El pueblo quiere caminar en su forma, quiere hacer las cosas como quieren, pero no a la forma de Dios. Dios nos da leyes, nos da lineamientos, mandatos, ordenamientos, pero a veces nosotros queremos hacer las cosas como mejor nos place. Ellos sabían que esa forma la habían usado los filisteos. Ellos habían regresado el arca en un carro nuevo guiado por vacas, pero ahora querían hacer lo mismo. Ahora querían hacer aquello que habían hecho los filisteos y traerlo a las cosas de Dios. Dios había especificado que el arca, que el testimonio, que el tabernáculo solamente debía ser cargado en los hombros, con responsabilidad, con compromiso. ¿Quieres el arca de Dios aquí? Comprométete con Dios, búscalo con todo tu corazón, cárgalo en tus hombros cada día y lo vas a encontrar. Y sabes, es una promesa que Dios tiene. Y dice la escritura que vieron la muerte. Y dice la escritura, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traerla? Y el arca de Dios estuvo. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. 3 meses. Y bendició su casa, su familia, su campo, sus huertas, sus animales. La bendición de Dios estaba. ¿Y sabes por qué? Porque Obed-edom era un hombre temeroso de Dios. Y salía y se ponía a la puerta donde se encontraba guardada ese testimonial, el arca, y cantaba y lloraba y pedía y le decía, Señor, ¿hasta cuándo vas a tener? Era un buscador y sabía que Dios estaba en su casa porque estaba su presencia, y lo buscaba, y dice que fue bendecido con toda su casa. Abinadab lo tuvo 20 años y no recibió bendición, y Obed-edom tan solo por 3 meses. Solo 3 meses, y fue bendita toda su casa. El tener la presencia de Dios en nuestra casa es algo formidable, maravilloso. Bendice todo lo que hacemos. Bendice tu corazón y te alegras con tu propia vida. Bendice lo que tú empeñas. Y sabes, la bendición de Dios se extiende a los que habitan bajo tu techo. Aleluya. Saúl, el rey anterior, no le importó. Él sabía que el arca estaba en casa de Abinadab. Allí la habían recibido cuando los filisteos habían sido castigados por su temeridad de haber observado. Y también dice la escritura algo que ahorita vamos a llegar para allá. El rey Saúl no le importó. El arca estuvo abandonada. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años.
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Sabes cuál era su gloria? El lamento. Ay, Señor, ¿por qué no rompes la miseria que tiene? Ay, Dios, ¿hasta cuándo me vas a sacar? Y ahí mirábamos que era un lugar no de alabanza, sino de quejabanza. Había oraciones, había lágrimas, pero no había Dios. ¿Sabes? Y ahí estuvo 20 años, 20 años. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Nada, nada. Nosotros como iglesia podemos tener 50 años aquí, estar llenos de las conductas y normas, y no tener la presencia de Dios es no tener nada. Y si no tenemos la presencia de Dios en casa, creo que todo lo que hagamos es por demás. ¿Está de acuerdo? Primer libro de Samuel, capítulo 5. Regrese su Biblia y veamos a la historia un poquito por qué se encontraba en la casa de Abinadab. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, la casa de un demonio, y la pusieron junto a Dagón. Cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, estaba la estatua que había construido Dagón completamente postrada ante el arca. Se había arrancado de su pedestal y había puesto exactamente delante del arca, pero postrado con las manos adelante. Dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Le cortó las manos y la cabeza y se las dejó en la puerta. Y otra vez la estatua estaba inclinada. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Esto era una costumbre que en la entrada principal tenían que entrar como diagonalmente. No entraban de frente, tenían que entrar en una forma diagonal. Y dice la escritura, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Qué triste. Era parte de ello. Versículo 9. Podemos mirar toda la historia y ojalá y tengas tiempo, es apasionante. Y aconteció que cuando la habían pasado de la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres. El arca fue regresada a Israel y dice que llegaron a Gat y el arca pasó allí, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que la gente fue a asomarse. Y dice, aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Todos los filisteos que vieron el arca estuvieron enfermos. Parecía una peste, parecía una epidemia, y murieron todos. La mano era terrible, la mano de Dios, y dice en el versículo 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo, pedían perdón. ¿Sabes? Es terrible todo eso, como va sucediendo, ¿verdad? Una maldición. Y regresaron el arca y pagaron el tributo. Capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses y murieron 61,000 personas. 7 meses. Tumores, enfermedades, cánceres, plagas. Y era una mortandad terrible hasta que ellos se preguntaron, ¿cuál es la causa? Y entendieron que no se puede pedir la presencia de Dios y no honrar su gracia. Cada vez que tú pides la presencia de Dios en este sitio y no lo honras, ¿sabes?
Es como decir, Señor, no te creo que tú estés aquí en medio de nosotros. No te creo que esta sea tu casa. No te creo en nada. Y viene una ofensa por la cual va a repercutir en tu hacer diario, porque cuando Dios retira su mano, de ti, te ocurre todo. Y no te está maldiciendo, no te está dañando, solamente retira su protección de ti y vienen problemas graves. El esposo se encuentra a otra mujer, la esposa ahora tiene flirteo con el vecinito, los hijos se encuentran los vicios, las drogas. De repente se nos levanta un hijo con que ya es homosexual, no, que es lesbiana, no, que es, porque la gracia de Dios no está en nuestra casa. Y dice la escritura que los filisteos empezaron a convocar a la gente de conocimiento. Versículo 2, llamaron a los sacerdotes y adivinos, preguntando, ¿qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos querían separarse. Ellos sabían que la presencia de Dios en personas que no la honran, había problemas, había maldición. ¿Sabes cuántas iglesias hablamos de Dios y no tenemos la presencia de Dios? ¿Sabes cuántas iglesias hablamos y enseñamos de las normas, de los mandamientos de Dios, pero no creemos en Dios? ¿Se te hace raro esto? Pero es parte de lo que estamos hablando. A veces hablamos de la religión cristiana como una ética, como una norma de conducta, de comportamiento. Pero, ¿está Dios con nosotros? ¿Sabes? Uno de mis mayores problemas, y digo mis mayores problemas, es ese, tratar de entender en qué momento no está Dios con nosotros. ¿O en qué momento Dios se puede apartar? Ay, hermano, por favor, Él está siempre con nosotros. No, hermano, tu voluntad no es doctrina. Tu voluntad no es palabra de Dios. Es más, ignoras. Y vamos mirando cómo se va dando capítulo 7. Voltea la hoja, versículo 1. Dice que llevaron el arca de Jehová. Lo llevaron, ¿verdad? Y la pusieron en casa de Abinadab. Y aquí ocurre algo muy bonito, algo muy especial. Dice la escritura que usen vacas, hacen el carro nuevo, pagan la ofrenda. Y dice que tomaron 2 vacas que estaban criando y las soltaron, no les pusieron ninguna dirección y empezaron a caminar. Y dice primera carta de Samuel 6, volvamos a regresar, 6, pero ahora vamos mirando en el versículo 10. Aquellos hombres hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Era una ofrenda, todo era de oro con joyeles. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Sabe cuándo brama una vaca? ¿Cuándo brama una vaca, mi hermano? ¿Cuando tiene hambre? A ver, fuerte otra vez, por favor. Cuando pierda a su hijo. ¡Bú! ¡Bú! Y es un ruido terrible. Terrible. Sabe uno que algo está mal con la vaca. Pero dice que esas vacas iban caminando con su dolor. Iban en obediencia. Saben que el obedecer a veces va en contra nuestra, y esas vacas habían dejado atrás a sus hijos, porque tenían que llevar la presencia de Dios a su casa. Iban bramando, iban caminando, y en el versículo 19 dice la escritura
Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Cuando llegó a Bet-Semes, las vacas iban caminando y bramando. Y el pueblo de Bet-Semes salió y empezaron a husmear. Oye, es el arca de Dios. Oye, fíjate que es el testimonio divino. Oye, es la presencia del Señor. Y dice la escritura, ¿verdad? Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévenla porque nosotros no la queremos. ¿Cuántas personas murieron? 50,000. ¿Y sabes por qué? Porque fueron por curiosidad. ¿Sabes cuántas personas vienen por curiosidad a la iglesia? ¿Sabes que vamos a la iglesia porque nos dicen que el pastor ora y hay sanidades? Porque la alabanza suena enorme y vibra todos los huesos, porque algo está aconteciendo, pero no quieren convertirse. Solamente es curiosidad. Solamente son ganas de meterse al poder. Y miramos gente que va de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, por curiosidad. Dice la escritura que van a morir. Dice la escritura que no tienen raíces. Y sabes, amado, miramos a ese tipo de gente que no toma la palabra de Dios para obedecerla, toma la palabra de Dios para manejarla. Y vienen estos problemas. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, tenemos ese caminar? La casa de Dios es algo importante. David, el rey David, está mirando todo eso. Y venga ahora al libro de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 15. Y aquí en el primer libro de las Crónicas miramos a David, que ha sido levantado por rey, ¿verdad? Y bueno, él tiene en su corazón, dice: yo no puedo reinar sin la presencia de Dios. David era un hombre que traía a Dios todo el tiempo en sus pensamientos. David era alguien especial. Y quizá David, amado hermano, era alguien como usted, que ama a Dios y que siempre está invocando a Dios en su corazón, siempre, en todo tiempo. Pero ahora David quería levantarle algo especial. David tenía en su corazón hacer una casa para Dios enorme. Había ido guardando su dinero, sus botines, sus riquezas, y decía: para mi Dios. Capítulo 15, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Antes se llamaba Ciudad Luz. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Enrazó un gran campo. Y dice que en el centro de ese campo enrazado mandó que pusieran un tipo de pavimento, un tipo de piedra, ¿verdad? Lo fueron oprimiendo. Y dice que en el centro de ese campo levantó una gran tienda. Una gran tienda. Yo quiero pensar que él estaba levantando algo único, ¿verdad? Algo que era dedicado a Dios. Y aunque era una tienda, era algo especial. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, hermano? Estaba aconteciendo cosas hermosas, cosas maravillosas, y Dios estaba haciendo ahí maravillas. Quizá usted no se ha puesto a pensar toda la grandeza de Dios. David se encontraba allí y David estaba haciendo maravillas, maravillas en todo esto. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, amado hermano, podemos pensar que David había mandado poner un gran campo porque él no pensaba que iban a estar solamente los sacerdotes. Es más, ni siquiera él estaba pensando que fuera atendido por sacerdotes, solamente en su limpieza, solamente en su ubicación. Pero él quería algo que la gente pudiera llegar. Así que David llega a ese sitio y empieza a hacer cambios,
un cambio tras otro. Y dice aquí que levantó una tienda. Él estaba haciendo algo especial, dice. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Le arregló un lugar. Él puso un lugar para la casa de Dios. Este es un lugar para la casa de Dios, ¿está de acuerdo? Vamos a traer el arca. ¿Qué es el arca? Es la dirección de Dios, es su autoridad y es su alimento. Eso es lo que tiene el arca. Y a través de ello Dios se manifiesta. Y dice la Escritura en el versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dios quiere levantar un ejército de servidores, usted y yo. La palabra levitas hablaba de gente que atendía el tabernáculo, pero el tabernáculo ya era fijo y le cambiaron las funciones. Y dice que ahí David empezó a darles una ordenanza diferente. Versículo 12. Y les dijo, ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Dios nos da una ordenanza de cómo quiere ser las cosas, pero nosotros creemos que Dios se va a conformar con las miserias que nosotros podamos ofrecerle. Nosotros creemos que Dios tiene que acostumbrarse a nosotros y no nosotros a Dios. Y creemos que podemos cambiar todas las leyes divinas y ponerlas nuestras. Dios, acostúmbrate a cómo soy yo, porque así te voy a buscar. Y le dice Dios, no te vas a dar cuenta cuando quedes fuera de la gracia de Dios. No te vas a dar cuenta cuando termine tu relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y vemos cómo hoy empieza a moverse de acuerdo a la manera de Dios. Antes se había hecho a la manera que ellos pensaban que era la correcta. Antes habían movido la presencia de Dios en una carreta tirada por vacas. Ellos pensaban que era lo correcto. Y David había salido a danzar y toda la gente, y vino la muerte de los sacerdotes que tocaron, y Dios estaba mostrando que las cosas no se pueden hacer a la manera nuestra. Y dice la Escritura, versículo 28, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Cada vez que tú brincas, cada vez que tú aplaudes, cada vez que tú das vueltas, cada vez que tú haces algo diferente, hay un menospreciador ahí junto. Alguien te está menospreciando, porque así menospreciaron al Hijo de Dios. Así menospreciaron a David, porque estaba honrando al Dios creador. Ay, hermano, ¿cómo crees que así se va a honrar a Dios? Observa la Escritura. Y esto es lo que David quiere que se restaure. Esto es lo que David quiere traer en este tiempo. Esta es la alegría, el regocijo, la presencia de Dios que quiere que se vuelva a reedificar. Esto es lo que David quiere. Y trajo el arca y la puso en un sitio y levantó una tienda. La acercó. La gente llegaba. Allí en el centro se encontraba la presencia de Dios. El arca no estaba tan cerca para poder hurgar dentro de ella, pero lo más cercano posible levantaban sus manos y le decían: Dios de Israel, Dios de gloria, Dios de gracia, Dios de amor, aleluya. Y iban descansando sus cuitas, sus cargas.
Iban clamando y entregando todas sus necesidades. Ahí sentían cómo su espíritu iba siendo transformado. La iglesia de Dios necesita la presencia de Dios en esta casa. El tabernáculo de desierto fue traído siempre con sacrificios humanos, con sacrificios de animales, con sangre. El tabernáculo del desierto, ¿verdad? Era móvil, era en movimiento, no era permanente. Estaba en camino siempre, rumbo a la tierra prometida. Y solo entraban sacerdotes allí. El pueblo no podía llegarse. El tabernáculo de David era una tienda provisional, establecida en un sitio que posteriormente vino a ser el templo. En la tierra de la promesa no hay sacrificio de animales. Se establecen alabanzas, cantos y danzas que glorifican el nombre de Dios. En ese sitio no hay sacrificios de animales. Y podemos observar la diferencia. En la casa de Abinadab estuvo 20 años. En la casa de Obed-edom 3 meses. La casa de Abinadab no recibió bendición. En la casa de Obed recibió bendición de él, su casa y todas sus propiedades. Y sabes, amado hermano, ¿cuántas veces Dios ha querido estar con nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha querido que tú le prepares un sitio especial? Primer tabernáculo en el desierto, en el camino, en el renuevo, en la transformación. Segundo tabernáculo, el tabernáculo de David. El hombre que está amando a Dios, que está siendo transformado, que tiene la presencia de Dios dentro de ellas. Tercer tabernáculo, el tabernáculo de Cristo, nosotros. Pero estos 2 primeros tabernáculos nos van enseñando, nos van preparando para llegar a ese momento y que Dios habite en nuestros corazones en una forma permanente. Que Dios venga a nuestras vidas y transforme nuestra existencia. Pero hoy aquí, la casa de Dios sin Dios no es casa de Dios. La casa de Dios es porque Dios la bendice con su presencia. La casa de Dios es excepcional, es grande, es formidable, es maravillosa. Buscar a Dios para que esté en nuestra casa y le sea grato, ¿verdad? Las bendiciones van a llegar por sí solas. Dios no espera a que tú busques las bendiciones. Él sabe lo que está aconteciendo porque Él habita tu espíritu. Fíjense nada más, 2 pasajes más. En el primer libro de Samuel capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjese las cosas que había: lamentaciones, lloros, lágrimas. ¿Sabe, amado hermano? Es triste llegar a una iglesia y empiecen a hacer una oración y empiecen a llorar. Yo no hablo de un lloro que trae un arrepentimiento. No hablo de un lloro que trae un momento. Hablo de un lloro que se mueve conforme a la religión de las personas. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Sabes? Eso era lo que estaba ahí en casa de Abinadab. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. ¿Sabes? Dios conoce tu espíritu y dice que su presencia te llena de gozo. ¿Y qué es el gozo? Es la aceptación de Dios bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia, ¿me explico? El gozo es un bienestar, sabiendo que Dios está a cargo. Y esta era la casa de Abinadab. Esta era el sitio a donde llevaron la tienda. ¿Y sabes qué recibía Dios?
puras lágrimas religiosas. Ay, Señor. A veces nosotros queremos comportarnos en la misma manera. Y conste que no te estoy hablando de un lloro producido en un momento dable, especial. Estoy hablando de un aspecto de religión. Estoy hablando de algo que fue creado por el hombre y lo mueve el hombre. Si no lloras, no hay bendición. Si no hay lágrimas, no hay acercamiento. Error. David empezó a llamar gente. Empezó a establecer un nuevo orden. Y llamó cantores. Llamó músicos que iban a adorar y alabar a Dios 24 horas al día. Y estableció su casa en medio de una alabanza y en medio de una adoración. ¿Sabe, amado hermano? Algunos de ustedes parece que no se ponen desodorantes en las axilas. Vamos, hermano, levante la mano. Y creo que la hacen más abajo. Mueva sus manos, hermano. ¿Por qué no se mueve? Regálele a Dios lo que es usted, lo que es el gozo, lo que es la alegría. ¿Sabe? El rey mismo dio ejemplo. Se puso un éfod, es decir, un vestido de fiesta, un vestido de gala dedicado exclusivamente para Dios. ¿Y sabe cómo iba David? Daba vueltas y vueltas y vueltas, que se le levantaba y la esposa lo estaba viendo y dice: se le van a ver los chones, se le van a ver los chones. Y David levantaba las manos y giraba y corría de aquí para allá y sonaba toda la alabanza y él estaba feliz. Y dice que con él venía mucha gente. Los sacerdotes habían dejado su solemnidad a un lado y estaban brincando, estaban danzando. ¿Y sabe qué? La presencia de Dios ahí estaba. Ahí estaba. Dios no estaba en las lágrimas, Dios no estaba en los lamentos, pero sí estaba en la alabanza, sí estaba en la alegría de la gente. Cuando levanta usted sus manos, cuando adora a Dios. Adorar a Dios exige posiciones. Posiciones. Algunos adoran a Dios de rodillas, otros de pie moviendo sus manos. ¿Cómo va a adorar usted? No lo sé. No lo sé. Primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. David sabía que era necesario romper la solemnidad. Y fue y escogió músicos. Primer libro de las Crónicas 24. Después lo ven, por favor. Escogió personas entendidas en la música, personas entendidas en el canto y comprometidas con Dios para adorar a Dios 24 horas. Componían cantos. Estaba el vidente Asaf y toda su casa, toda su familia alababan a Dios, y la bendición de Dios estaba en Israel. La bendición de Dios estaba allí. Cuando usted venga a escuchar un canto, levante las manos, deje que explote, que no le importen los detractores que va a haber. Siempre va a haber personas que menosprecien lo que usted está haciendo, pero usted en su corazón está con Dios. No le preocupe lo que piense este vecino o este otro o el que está atrás. No le importe lo que piensen los vecinos. Usted busque de Dios, porque Dios está aquí. Usted quiere la bendición, búsquela, y la gracia estará aquí. Que suba la alabanza, por favor. Búscame algo muy fuerte. ¿Es lo que traes? Sí.
Gloria al Señor. Quiero que en este canto, hermano, dice que el sacrificio de hoy es sacrificio de labios que confiesan su nombre. Amados hermanos que nos miran a través del internet, allá en Colombia, pueden hacerlo a través, ustedes son guapachosos, levanten las manos ahí en casa con su familia y bendigan a Dios de esta manera. Nuestros hermanos que nos miran allá en Houston, Texas, que están en San Antonio también, en Alabama, levanten sus manos con sus casas, con sus familias y bendigan. Nuestra gente de aquí del centro, de Tepito, de Colonia del Valle, levante sus manos en casa y glorifique a Dios, deje que Dios sea el dueño de su hogar. No se preocupe. Yo sé el problema que están llevando con los hijos hoy y cómo se desbalagan, pero antes de entristecerse, alaben a Dios. Antes de dejar que la tristeza se posicione sobre de ustedes, entreguen su vida a Dios y dejen que Él se haga cargo. Regálenle la alegría a Dios, que sea su tributo, fruto de labios que confiesa su nombre. Póngase de pie, hermano, por favor, y denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Que la gloria de Dios resplandezca cada vez más.